Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica algoritmos y estructura de datos. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver todo lo referente acerca de los métodos de ordenamiento de datos. Cuando hablamos en programación de lo que es, en este caso, el tema de lo que es programación, existe lo que se llaman, pues, los ordenamientos de datos. ¿Estamos? Bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 10, lo que significa que estamos en la 10ª semana. Se dice que en programación nosotros podemos crear matrices de datos, podemos crear vectores de datos, arreglos de datos, podemos crear arreglos unidimensionales o bidimensionales. El tema está que de alguna manera nosotros podemos necesitar de alguna lista o de algún, digamos, arreglo en el cual los elementos necesariamente podemos requerir que estén ordenados. Generalmente un vector de datos o, digamos, un arreglo unidimensional de una sola dimensión, este a su vez puede contener valores numéricos, pero cuando uno asigna los valores a dicha lista, a dicho vector, estos datos pueden estar desordenados. Entonces, va a existir la necesidad de hacer un ordenamiento de la información. Ese ordenamiento puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo de el tipo de ejemplo o ejercicio que nos solicitan, según la casuística. ¿Estamos? Bien, vamos a ver qué cosa es un ordenamiento de datos y cuáles son los métodos que actualmente existen y que permiten de alguna manera ordenar la información, ordenar los elementos que tiene pues todo vector o todo arreglo unidimensional. Aquí nos dice lo siguiente: los problemas más comunes en la informática son la búsqueda de datos, la búsqueda y el ordenamiento de los datos. El proceso de ordenar consiste en recolocar, en reasignar los elementos de un array, los elementos de un arreglo o una colección, ya sea de mayor o menor o viceversa, con el fin de ¿qué? De acelerar la búsqueda de la información. En este aspecto dice, existe una multitud de algoritmos de ordenamiento de datos que nos permiten clasificar, digamos, la información, los datos, de una forma que podemos manejar cierta estabilidad en los elementos que queremos ordenar dentro de un arreglo o dentro de un vector. Para ello tenemos que saber la ubicación del elemento que queremos ordenar, la ubicación del ítem que queremos seleccionar y proceder a su ordenamiento. Existen, dice, múltiples algoritmos que nos permiten o nos facilitan el ordenamiento de los datos. El primer método es el método de la burbuja. El otro es el método por montículos. Está también el método de ordenamiento por selección de datos y el método de ordenamiento por inserción, así como también el método por ordenamiento rápido, también conocido como quicksort. Y también está el método del ordenamiento, en este caso, shell. Entonces, hay varios tipos de métodos de ordenamiento de datos que de alguna manera nos permiten hacer un ordenamiento de los elementos cuando trabajamos con un arreglo de datos de una sola dimensión, también conocido como
arreglos unidimensionales. Hablemos pues del ordenamiento por burbuja. Dice, el ordenamiento por burbuja es el algoritmo de ordenamiento más sencillo de todos los que existen. Y es conocido también como el método del intercambio directo, es decir, el que facilita el funcionamiento de los elementos y que de alguna manera esos elementos deben estar dentro de una lista que van a ser ordenados, ¿no?, de acuerdo al elemento que se vaya seleccionando. Es decir, va trabajando elemento por elemento. Y la ordenación como tal lo hace mediante el método del intercambio. Es decir, intercambia la posición del elemento. Si está en orden equivocado, pues mediante este método de ordenamiento, lo que se va a hacer es, se empieza a hacer revisiones múltiples, se empieza a hacer comparaciones múltiples del primer elemento con cada uno de los elementos que tiene el vector. Y si es que este es mayor, ¿no?, se va ubicando en la posición que le corresponde. Entonces trabaja bajo el intercambio de posición, dando así que tengamos una lista ordenada. El origen del nombre de este algoritmo proviene de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios. Y tal es así como el caso de las burbujas. El algoritmo fundamental de este método es la simple comparación de los elementos, siendo así, dice, el más fácil de implementar. La clase con el siguiente código a continuación nos va a permitir ordenar los elementos de un arreglo de datos unidimensional, lo que se le conoce como array unidimensional. Antes de proceder a hacer el ejercicio, vamos a tratar de entender qué es lo que hace este algoritmo, cómo funciona, porque para poder aplicar un algoritmo, pues hay que entender su sintaxis, hay que entender qué es lo que hace, ¿no?, cómo es que trabaja. A ver, en este caso han creado, digamos, una clase llamado ordena, ¿no?, y tienen un método público estático llamado burbuja. Y este método estático público, denominado burbuja, va a recibir datos enteros. Y dicho sea de paso, estos datos enteros son básicamente una lista de elementos, ¿sí?, a manera de un array, de un arreglo dimensional. Dentro del método existen dos estructuras repetitivas, es decir, dos bucles. El primer bucle hace referencia al for y dice, for significa para, y están declarando una primera variable llamado i, donde i es entero y su valor inicial va a empezar en el elemento 0. Todo esto es el valor inicial del for, punto y coma. Luego que viene la condición. Recuerda que el for tiene una condición. Y en esta condición le digo, para que i empiece a dar vueltas, se va a dar siempre y cuando el valor de la variable i sea menor a data.length. ¿Quién es data? Data es un arreglo, es un array de tipo unidimensional. ¿Alguien de ustedes recuerda para qué servía el método length? ¿Alguien de ustedes recuerda para qué servía el método length? A ver, ¿algún voluntario? ¿Qué significa el método length? Sería ver todos los datos que hay. El método length
permite obtener el total de elementos que tiene el array. ¿Estamos claros? No forget, no olvidar. ¿Ya? El método len, repito, es un método que solamente le pertenece a un array y se utiliza para obtener el total de elementos que tiene dicho arreglo. Entonces, ¿qué significa? Significa que la variable i va a dar vueltas hasta que siempre y cuando sea menor que el total de elementos del vector denominado data. Punto y coma. El primer parámetro del for, repito, viene a ser la variable con el valor inicial. El segundo parámetro viene a ser la condición hasta dónde se ejecutaría el for. En este caso, va a tener un límite y va a dar varias vueltas siempre y cuando sea menor al total de elementos. Cuando sea igual, ya no entra en el bucle, ya no entra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no estaría cumpliendo la condición. Va a ingresar siempre y cuando sea menor. Luego viene el incremento de la variable. Recuerda que el for tiene un tercer parámetro que es el incremento. Pregunto, ¿I++ es contador o acumulador? ¿I++? Contador. ¿Acumulador o contador? Contador. Contador. ¿Sí? Ah, no, acumulador. Va acumulando uno más uno. Ok, muy bien. Esto es una variable, en este caso de tipo contador. Contador, profe. Va contabilizando, así es, muy bien. No es acumuladora, no se equivoque. Muy bien. Ahora, dentro de ese for existe otro for, o sea, otro bucle, atentos. Y acá dice que este segundo bucle va a empezar a dar vueltas, pero ya no trabaja con la variable i. No. Se ha declarado otra variable. Y esta otra variable ahora se llama j, que está tomando el valor de 0. Y le dice, tu variable j inicias con el valor de 0. Ya. ¿Y hasta dónde voy a empezar a dar vueltas? Dice la variable j. Hasta que seas, siempre y cuando seas menor o igual al total de elementos del vector o del array denominado data. Pero, acá hay un detalle. -1. O sea que no va hasta el final. No. -1 le han dicho ahí. Significa que va, si el vector tiene, por decir, 10 elementos, en el primer for empieza en la posición 0 y el último elemento de ese vector sería la posición 9, ¿correcto? ¿Sí? De 0 a 9. Contabilizamos de 0 a 9, son 10 elementos, porque su índice empieza en 0. En el segundo for, se supone que cuando él empiece a dar vueltas, le dice, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene? Le dice. Entonces le dice, bueno, el total de elementos es 10. -1, 9. Entonces, J va a ir no hasta 9, sino hasta 8. Porque dice que sea menor. 10 menos 1, 9. J, digamos que vale 7, eres menor a 9, da una vuelta más. J, ¿cuánto vales? 8. 8, ¿eres menor a 9? Sí, da una vuelta más. Se incrementó. 9, ¿eres menor a 9? No, ya no entra al bucle. Entonces, ahí, ¿qué han hecho? Le están descontando -1. Y la variable contador hace referencia a J++, para que se vaya incrementando. Ahora, en el método de la burbuja, como dice la definición, como dice el concepto, como dice la teoría, funciona bajo la lógica del intercambio. El interchange, ¿no? El interchange, el intercambio de elementos. Y mira, dentro del segundo for hay una estructura condicional simple.
Hay un if. Y pregunta y dice, if, si, están llamando al vector data, y el vector data necesita el elemento, necesita el valor, ¿no? El primer valor. Y lo entrega en función al valor de lo que tiene la variable j. Y le dice, si el elemento del vector que lo maneja la variable j es mayor al elemento de j más 1. J inicialmente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale inicialmente? ¿Cuánto vale j? 0. Cero. O sea que va a empezar del primer elemento, en la posición 0. Pero se va a comparar acá, mira, se va a comparar aquí, vamos a hacer acá una anotación, no te pierdas. Estoy aquí en el if. Va a tomar el elemento 0, o sea, el primer elemento es 0. Y le dice, quiero saber si tu primer elemento eres mayor al elemento 1. ¿Por qué? Porque j vale 0. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. O sea, en teoría, va a comparar el primer elemento con el segundo elemento para saber si es mayor. Si el primero es mayor, entonces están declarando una variable de tipo integer, que en este caso es temporal. Se llama temp, la variable temporal. Temporal o auxiliar se puede llamar, ¿no? En este caso le han puesto temp de temporal. Es una variable entera. Y le dice, tu variable temporal vas a ser igual al elemento de la condición, es decir, del vector de la posición 0, porque está haciendo referencia a j, y j por primera vez vale 0, o sea, el primer elemento. Y luego, data hace referencia al vector y le da la posición de 0 y dice, tu vector data, vas a tomar el valor de ¿quién? Del siguiente elemento. El siguiente elemento viene a ser la posición 1. Si reemplazamos, j, ¿cuánto vale? 0 más 1, 1. Significa que data en la posición 0 va a tomar el valor de la posición 1, haciendo el reemplazo. Y luego, data, en este caso, la posición 1, porque j vale 0, si yo reemplazo 0 más 1 es 1, la posición de 1 va a tomar el valor de lo que capturó la variable temp. Esto es el método del intercambio, porque va jugando siempre el primer elemento con el que le sigue. Y en cada vuelta se va incrementando y va dando vueltas posición por posición y va preguntando, ¿eres mayor? Sí o no, sí. Si eres mayor, chain. ¿Eres mayor? Sí. Entonces, chain, cambio. ¿Eres mayor? No, no pasa nada. Si no es mayor, no entra al if. Sigue dando vueltas. Solamente va a entrar al if cuando el elemento de la variable j sea mayor al mismo elemento de la variable j más 1. ¿Para qué? Para ir a la siguiente posición. Para comprobar, dice, el funcionamiento del algoritmo, utilice el siguiente texteo, porque hay que testear. Aquí está el, ojo, aquí está el método, pero todavía no tiene valores. ¿Dónde le van a dar los valores? ¿En dónde? En el main. ¿Quién es el main? ¿Quién es el main? ¿Recuerdan el main? Main. ¿Quién es main? El método público estático principal. El que permite la ejecución de cualquier algoritmo por consola. Aquí no están hablando de formularios, estamos hablando de programación por consola. Y aquí, mira, están creando un vector o array unidimensional y se llama vals. Vals de valores será, pues, ¿no? Es un nombre de una variable. Dice integer, corchetes, vals. ¿Y qué están haciendo acá? Le están asignando los valores que quieren que se ejecute,
que quieren asignar sobre ese vector. Pregunto, ¿lo están dando en orden? No, lo están dando en desorden. El primero es 15, el segundo es 60, el que sigue es 8, el que sigue 16, 44, 27, 11 y 35. Ahora, llaman a quién? Ordena. ¿Quién es ordena? ¿Quién es ordena? ¿Quién era ordena? Atentos. ¿Quién era ordena? El método. ¿Qué método? Oye. La clase. La clase se llama ordena. Porque dice ordena. Con mayúscula, pues. Acá dice ordena. Esa es la clase. El método es burbuja. Mira, 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 pues mira. Acá dice ordena punto burbuja. No te olvides, primero la clase y luego el método. Se están llamando, dice, al método burbuja. ¿Y qué le van a entregar al método burbuja? ¿Qué le van a entregar? El arreglo. El arreglo de datos, o sea, el array, ¿no? El array dimensional. Le entrega. ¿Qué hará burbuja? ¿Qué hará el método burbuja? El ordenamiento, pues. El ordenamiento, ¿o no? Listo. Ordenará. Ahora, si ya lo ordenó, hay otro for. ¿Y este for para qué es? Para imprimir cada uno de los elementos que tiene el arreglo denominado val, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque va a ir recorriendo elemento por elemento. Entonces, una vez ordenado, ¿qué hay que hacer? Hay que mostrar. Y la salida debería ser algo como esto. O sea, inicialmente era así, ¿no? 15, 60, 8, 16, 44, 27, 12, 35. Y esto transformado, pues sería de esta manera, ¿no? Los valores ya ordenados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ahí dice val, dos puntos vals. No entender. Esto es como el for each. ¿De acuerdo al for each? Su sintaxis. For each, lo vimos. No entender. Cuando hablábamos de estructuras repetitivas. El for each, ¿qué hace? Aquí en Java no se escribe, digamos, explícitamente como each, pero lo reconoce como un each en el sentido de que está instanciado. Dice el for necesita una variable entero que hace referencia pues a un valor. Este valor va a ir jalando elemento por elemento del arreglo. El arreglo se llama vals. Entonces va a jalar ítem por ítem, elemento por elemento. Entonces, esto es una forma de recorrer, digamos, los valores del arreglo. Yo podía haberle puesto, ¿no? Se pudo haber puesto por decir int x igual a 0, ¿sí? Punto y coma, mientras que x sea menor a vals.length, punto y coma, x más más. Eso sería, digamos, el for típico para que empiece a recorrer elemento por elemento. Esto es una forma abreviada para recorrer todos los elementos del vector vals, que es el nombre que le han dado. Y el system.out.println es para imprimir cada uno de los valores que va capturando la variable val. Acuérdate que la variable val es un entero. Por eso es que aquí sale de corrido los números, porque en cada vuelta coge el primer elemento, pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Pero esa clase ordena ya es una clase ya hecha. O sea, claro, usted no lo ha creado, sino que es como el JOcean o algo así. No. Ordena hay que crearlo.
una clase que se tiene que crear porque es allí en esa clase donde se va a crear el método burbuja. Esto es una clase aparte, porque la otra clase, ¿cómo se llama? Text ordenar, Test o sea, ordenar. o de ordenamiento. Por eso es que aparece como imports. ¿Tú te acuerdas cuando programábamos en formularios? Cuando no hay una clase, no agrega el imports. Imports, JOption, pan, ¿te acuerdas? Y acá igualito. Sí, Acá igualito dice, oye, ordena, yo lo reconozco. No está dentro de este archivo, está en otro archivo que está dentro del proyecto. Entonces le da la sugerencia, te lo voy a importar. Y ahí importa la clase ordena. ¿Por qué sale ordenamiento? Porque ordenamiento, mira, es el paquete. El paquete se llama ordenamiento. Entonces entra el paquete y luego entra la clase. En esa instancia, en esa jerarquía, en ese orden. Porque esta otra clase que está aquí, mira, esta clase text ordenar está en otro paquete. En el paquete text de testeo, por así decirlo. Vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Para que vean cómo es que funciona, ¿ya? Vamos a desarrollar. Ya, a ver, estando aquí dentro de NetBeans, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo proyecto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Ya, ahí está. Entonces, aquí vamos a decir Java Application, ¿no? Ahí está, aplicación de Java, y me sale el nombre. Oye, ¿con qué nombre quieres que se cree? Entonces yo lo voy a poner JPP-bajo semana 10. Semana 10. Ya está. Y en la parte inferior, mira, en la parte inferior me dice cómo se va a llamar el main, ¿no? Cómo se va a llamar la clase principal. En este caso aparece como JPP 10. Pero yo aquí quiero que se llame, por decir, main. ¿Sí? Que se llama main, pues main, no hay problema. Que se llame main. Entonces aquí le pongo así, main. Quiero que se llame la clase main. Listo. Lo otro que voy a definir es el browse, ¿no? Me dice, ¿dónde quieres crear esto? Yo le digo, en mi carpeta semanales. Listo. Una vez que hemos hecho eso, le digo, finish. Y espero un momento mientras que crea la aplicación. Ahí está mi clase, mira, main. Igualito a esta de acá, ¿o no? Igualito, ¿no? Main. Ahí está. Ya, pero acá hay un detalle. El main tiene su método main que está acá. Y ha creado otros elementos que no lo necesito, lo vamos a borrar. Y esto de aquí lo quitamos. Ahí está. Ahora, según el ejemplo, hay dos clases. Tenemos, mira, la clase ordena y tenemos la clase text ordenar. Entonces, yo quiero que esta de aquí sea mi clase text ordenar. Entonces, ¿qué voy a hacer? En principio, lo que yo voy a hacer es cambiar el nombre de la clase. Entonces digo, clic derecho, me voy a la opción de refactor, rename. Y aquí en el nombre le voy a poner así, text de texteo, ordenar. Ahí está. Ahora mi clase se llama así, text ordenar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y tengo el método público principal. Ahora, el paquete se llama Java app, ¿no? Guión bajo, ¿no? Semana 10. Ya, por ejemplo, yo quiero que se llame JAPP, o no Java, sino JAPP. Ya, renombramos. Ya está, ya lo renombré. Ahora, mi paquete, este paquete de aquí, se va a llamar text, así como está acá, text de texteo. Entonces aquí le digo refactor y le voy a poner así, text. Ahora, observa, tengo mi paquete, no sé si logras ver, text y mi clase text ordenar. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende?
Ya, ahí está. Ahí está mi método principal. Pero nosotros tenemos que crear, en este caso, una nueva clase. Y esta clase se debe llamar como ordena. Pero, si ustedes observan, tiene que estar creado en otro paquete. ¿Cómo se debe llamar ese paquete? Ordenamiento. Entonces, te vas aquí a Java, clic derecho, dices, voy a crear, en este caso, un nuevo paquete. Y este paquete se va a llamar ordenamiento. Ahí está, mi paquete ordenamiento. Y sobre mi paquete ordenamiento voy a crear una nueva clase, un nuevo Java Class. Y este Java Class, ¿cómo se va a llamar? Esta clase de Java, ¿cómo se va a llamar? Ordena. Y ahí está, mira. Tengo mi paquete, igualito, ordenamiento, y tengo mi clase, orden. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende? Dos paquetes. Ordenamiento, con su clase ordena, y el paquete text, con su clase text ordenado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Muy bien. Dentro de la clase ordena, vamos a crear, en este caso, el método que se va a llamar burbuja. Entonces yo acá digo lo siguiente. Digo, crear el método, es un método estático, público, denominado burbuja. Digo, public, vamos a poner así, public static, tal cual, void, acuérdate que tiene que, para que sea método, tiene que tener la palabra void, y aquí le das el nombre, en este caso, burbuja. Y este método dice que va a recibir como argumento un arreglo, es decir, un array, pero tengo que indicar el tipo de dato. En este caso, le vamos a poner integer, y aquí vamos a indicar el nombre del supuesto arreglo. En este caso, le van a poner dato. Ya. Ahora, dentro del método, vamos a crear una estructura repetitiva. Digo, crear estructura repetitiva. Ahí está. Y digo, for, paréntesis, declaramos una variable, en este caso, le han puesto i, el nombre de la variable i, cuyo valor inicial va a empezar en 0, hasta que i sea menor a la variable data, que es el vector, punto, método length. Recuerda que length es para obtener el total de elementos que tiene el vector. Y luego viene, en este caso, el contador. Ya, ahí tengo mi primera estructura repetitiva. Esta primera estructura repetitiva, ¿para qué es? Para recorrer, esto es para recorrer todos los elementos del vector de datos o del array. Todos los elementos del vector de datos, es decir, del array. Este array, ¿cómo se llama? Se llama data. ¿Listo? Ya. Ahora, vamos a crear otra estructura repetitiva. Y esta segunda estructura repetitiva es también para recorrer, pero no todos los elementos. Se va a recorrer desde el elemento, ¿qué posición? ¿Qué posición? 0. Va a ir desde 0. ¿Hasta dónde?
hasta el total de elementos menos 1. Si el total de elementos son 10 menos 1, 9. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces aquí van a crear un segundo for. Y dicen in J, donde J va a ser igual a 0. J va a ser igual a 0. Hasta que J sea menor a data.length, ¿cierto? Menos 1. J más más. Listo. Y dentro de esa estructura repetitiva, que es básicamente la que estamos creando, ¿no? Aquí vamos a crear una condición. Crear condición. ¿Y esta condición qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué es la condición? Para evaluar si el primer elemento, acuérdate que el primer elemento es 0, si el primer elemento es ¿qué cosa? Es mayor. ¿Mayor que quién? ¿Mayor que quién? Mayor que el elemento. Mayor que el elemento que maneja la variable j más 1. J más 1. ¿Para qué? Para que compare con respecto al siguiente elemento. No olvidemos que inicialmente el primer elemento lo maneja el valor de j, pero no olvidemos que j inicialmente vale 0. Entonces, si tú reemplazas, es como decir 0 más 1, 1. Y va comparando el primer elemento, que es 0, con 1. Luego 1 con 2. Luego 2 con 3. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se están trabajando a través de variables. Entonces, aquí, atentos, colocamos la condición. Y dice, if, si, y ahí pregunta. Y le dice, si el vector data, cuyo primer elemento lo maneja j, es mayor a data, el elemento lo maneja j, pero aquí le indica la operación aritmética, más 1. Si eso se cumple, entonces significa que el primer elemento es mayor. Y si es mayor, entonces necesitan una variable temporal, donde temporal va a ser igual a data del valor del elemento que maneja j. Y luego le dan a data, según la posición de lo que valga j, que este a su vez debe ser igual a data, posición del elemento j más 1, para avanzar al siguiente elemento. Por eso se llama método de burbuja, tiene que ver, dice, con el método del intercambio, porque aquí estamos intercambiando posiciones. Y luego digo que data, vector data, posición j más 1, como ahora se va a quedar vacío porque le está entregando su valor a j, pues él no se puede quedar con las manos vacías, sino va a tomar el valor de lo que tiene la variable temporal. Entonces, aquí es donde se lleva a cabo, el intercambio. El intercambio de posición. El intercambio de posición de los elementos. Y hasta ahí ya tendría el método de la burbuja creado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues guardamos los cambios, ¿sí? Tal cual, guardamos los cambios. Y ahora nos vamos a ir a la clase textOrdenar. Y esta clase textOrdenar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en el main vamos a asignar los elementos al vector. Digo, asignar elementos al vector.
¿Cómo se llama el vector de datos? Pues en este caso le han puesto vals. Yo le puedo cambiar de nombre. Puedo poner qué sé yo, pues números, se me ocurre, números. Digo integer. Y aquí coloco el nombre del vector, números. Donde números va a ser igual justamente a la lista, al arreglo que voy a crear. Por ejemplo, 15, 60, 8, 16, 44, 27, 12, 35. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Asignar los valores al nuevo vector llamado números. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a invocar al método burbuja. Y para esto llamo al paquete ordenamiento. Y ahí aparece, mira, la clase ordena, ¿no? Ahí dice, pues, ordena, punto, y puedo llamar al método burbuja. Y le puedo pasar los valores de número. Aquí está llamando al paquete. ¿Puedo omitir esto? Sí, si yo lo omito, mira, si no le pongo paquete y lo omito, ahí sí me sale error. Porque me dice ordena, no lo reconozco, no está dentro del entorno, está en un paquete. Y él me sugiere y me dice, ¿deseas que lo importe? Claro que sí, impórtalo, y lo ha importado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos importando la clase ordena, que en este caso se encuentra en el paquete ordenamiento. Bien, hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando los valores del vector al método burbuja. ¿Sí o no? Así lo estamos trabajando, ¿verdad? Pero yo quiero inicialmente imprimir los valores antes de que sean ordenados. Entonces digo, imprimir valores del vector de datos. ¿Cómo se llama? Números. Pregunto, para poder imprimir todos los elementos, ¿qué necesito crear? Un for. Una estructura repetitiva. Con una variable. La variable elemento. Donde elemento va a ser igual a 0. Ese es su valor inicial. Hasta que elemento sea menor al vector. ¿Cómo se llama el vector? Números.length. ¿Qué hace length? Lo expliqué. ¿Qué hace length? ¿Qué hace length? Permite obtener el total de elementos que tiene un vector. ¿Estamos? Para eso sirve length. Y listo. De esa manera, yo estoy, digamos, creando un bucle. Voy a crear un bucle que quiero que recorra todos los elementos del vector números, este de aquí. Y antes de enviarlo al método de la burbuja, quiero imprimir valores del vector de datos de nombre números. Digo system.out.println. Y aquí coloco cada uno de los elementos que tiene el vector números. Y aquí pues será números de quién?
de elemento, porque elemento tiene, digamos, la posición, ¿no? Ahora, si yo ejecuto, ¿qué debería de visualizar? ¿Qué debería visualizar? Los elementos, mira, que tiene el vector. 15, 60, 8, 16, 44, 27, 12, 35. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los elementos, pues no, ¿sí o no? Los elementos. ¿Cómo se llama el vector? Números. Entonces, si yo hago clic derecho, run find, lo primero que voy a ver es el texto, dice elementos del vector números. Ajá, pero quiero que vaya separado. ¿Qué me falta? Un slash n. ¿Para qué? Para que cuando ejecute el primer elemento pase abajo. Ahí está. Ahora, se supone que yo ya llamé al método de la burbuja, pero todavía no he impreso los elementos, ¿no? Ordenados. Me faltaría imprimir los elementos ordenados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un bucle, es decir, nuevamente una estructura repetitiva. Ahora, los elementos, si bien es cierto, ¿no? El vector, ¿a quién fue entregado? Al método burbuja. Y el método burbuja, ¿qué hace? Empieza a ordenar los elementos que ahora están en un arreglo, en un vector llamado data. ¿Sí o no? Están en data. Entonces aquí se supone que yo necesito traer los elementos que aparentemente no tienen números, ¿no? Entonces, yo aquí voy a decir así, system.out.print ln debería llamar a número. Y la variable, pues, una variable que haga referencia a cada uno de los elementos, por decir la variable i, donde i inicialmente toma el valor de 0 hasta que i sea menor a números.len, incremento de i más más. Imprimir elementos. Y ahí está. Ahora ejecutamos. Y ahí está, miren. Ya los elementos han sido ordenados. 8, 12, 15, 16, 27, 35, 44 y 60. Aunque inicialmente pues estaban desordenados. Solo que aquí habría que darle un enter, ¿no? Una separación. Entonces acá decimos lo siguiente. Imprimir texto. System.out.print ln, y aquí voy a decir elementos del vector
números ordenados, ¿no? Ordenados. Y ahí está. Ejecutamos y ya nos sale junto. Sale separado. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Ahí está el ejercicio. Tengo en una lista los elementos desordenados y en otra lista tengo los elementos ya ordenados. Obviamente usando el método de la burbuja, ¿no? ¿Listo? Así de sencillo, así de fácil. Ya. Guarda los cambios y listo. Trabajando con dos clases. La clase ordena y la clase desordenada. Bien, seguimos. Existe otro método de ordenamiento, que es, dice, el ordenamiento por selección. Uno de ellos entonces tiene que ver con el método de la burbuja y el otro tiene que ver con el método de selección. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien. Entonces, en el método de ordenamiento, digamos, por selección, me dice lo siguiente. Consiste, dice, en encontrar el menor de todos los elementos del arreglo o vector e intercambiarlo con el que está en la primera posición. Luego el segundo, o sea, el más pequeño, y así sucesivamente hasta ordenar todo el arreglo. El ordenamiento por, en este caso, selección, es un algoritmo de ordenamiento que requiere de n elementos elevado a la potencia 2, o sea, n a la 2, que son básicamente las operaciones para ordenar una lista de varios elementos, una lista de n elementos. Su funcionamiento, ¿no?, de este método, digamos, es el siguiente. Primero lo que va a hacer es buscar el valor mínimo, ¿no?, el valor mínimo de los elementos de una lista. Y luego lo otro que va a hacer es intercambiarlo. Va a intercambiarlo con el primer elemento. Luego busca el siguiente mínimo del resto de la lista. Y de alguna manera, pues también los va a intercambiar con el segundo elemento. Y así también de forma consecutiva hará pues el proceso de ordenación, el proceso de ordenamiento. ¿Estamos claros? Entonces, de alguna manera, pues trabaja de esa forma el ordenamiento por selección. En general dice, busca siempre el mínimo elemento de una posición dado por una variable i y el final también de la lista. Al final, ¿qué hace? También trabaja por intercambio. También hace un intercambio donde va a intercambiar el mínimo con los elementos que maneje la variable i en cuanto a su posición. De esta manera, dice, se puede escribir el siguiente algoritmo para poder ordenar una lista de n elementos que pueden estar indexados desde el primero, ¿no? Si nos damos cuenta, en el tema de, digamos, de ordenamiento, si yo lo comparo con el método de la burbuja, mira, que está aquí el código, es casi similar, más no es igual, ¿no? Aquí se recorren, una primera vuelta recorre todos los elementos, en la segunda vuelta empieza a comparar el elemento del primero con el segundo, o sea, coge el primer elemento y lo empieza a comparar con todos los elementos de J, luego coge el elemento de I
y lo sigue comparando con el segundo elemento con todos los otros elementos de J. O sea, es otra forma, su lógica de aquí de aplicar la ordenación. Pero sigue trabajando con variables auxiliares, sigue trabajando con una variable adicional, ¿no? Que es para manejar en este caso, digamos, el vector de los datos en función al elemento que tenga J. ¿Hay un intercambio? Sí, pero hay un intercambio entre vectores. Es decir, podemos tener dos vectores que trabajen en paralelo, ¿no? Por ejemplo, aquí el vector es dato, se llama data, pero trabaja con lo que maneja la variable J y con lo que maneja la variable I. Y también trabaja bajo el método de intercambio. Y una vez que hace el intercambio, ¿no? Para que él haga el intercambio, va a compararse el primer elemento de la variable I, que en este caso es 0, dice, mayor al elemento de lo que contenga la variable J. Dicho sea de paso, pues J va a tomar el valor de I, ¿no? Entonces, es otra la lógica ahí que aplica. Similar, es casi similar, pero no es igual, es casi similar. Y también trabaja bajo el intercambio de la posición de elementos. O sea, básicamente, así es como ha sido programado, así es como funciona, pues, su lógica. ¿Estamos? Bien. Igual, ¿no? Le da los valores y también trabaja con el método selección. ¿Estamos? Bien, vamos a probar esta segunda forma de ordenamiento, que ya no va a ser con el método burbuja, sino con el método selección. Profesor, una pregunta, ¿que yo en mi clase puedo tener varios métodos? Sí, tú en tu clase puedes tener varios métodos, no solamente el método burbuja, el método selección. En realidad tú puedes tener varios métodos y cada uno de ellos que tenga un nombre para diferenciarlos es más que suficiente, pues, y sí, se puede trabajar tranquilamente de esa manera. ¿Estamos? Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar. Así como hemos creado el método de la burbuja, ¿ya? Atentos, mira, vamos a crear aquí otro método. Entonces acá digo lo siguiente. Crear el método estático, que es público, obviamente. Público. Se va a llamar selección. Y es más, aquí a burbuja lo voy a poner así, en mayúscula. El método se llame así, burbuja en mayúscula. Ahí está. Ahora digo public. Digo public static void. Digo en este caso así. Y le doy el método selección. Este método selección va a recibir, en este caso, un vector. El vector se puede llamar data, ¿no? Data o datos, como quieras ponerle, digamos data, la misma variable, no hay problema. Le das un nombre y pues dentro de este método lo que vamos a hacer es justamente crear una estructura repetitiva. Entonces digo acá, crear estructura repetitiva. Y esta estructura repetitiva, ¿sí? ¿Es para qué? Es para recorrer ya desde el primer elemento, o sea, desde el elemento 0, acuérdate que estamos trabajando con el elemento 0, hasta el total de elementos. Hasta la variable total de elementos. ¿Estamos? Listo. Entonces digo for
por decir, ¿no? Int, en este caso, hacemos referencia a una variable, ahí lo han trabajado como la variable i, ¿no? El primer ítem, ¿sí? Puedes ponerle el mismo nombre, puedes variar el nombre de la variable, eso es lo de menos. Recuerda que esa variable que tú declares es la que finalmente vas, digamos, a utilizar para lo que es el tema del ordenamiento, ¿sí? Porque básicamente así es como se está programando. ¿Estamos? Ya. Entonces, aquí lo que yo voy a indicar es lo siguiente. Digo, mi variable se va a llamar i. Y inicialmente va a tomar el valor de 0, ¿cierto? Y esto va a ir hasta que i sea menor al nombre del vector. ¿El vector cómo se llama? Se llama data, que es la variable que se supone se está declarando como parámetro y se va a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en este caso, yo digo, quiero obtener el total de elementos. ¿Quién me permite obtener eso? El método len. ¿Ya? Profesor, una pregunta. ¿Tiene que llamarse data necesariamente? No. Se puede llamar datos. Yo a mi variable, si deseo, le puedo cambiar de nombre, no hay problema. Puede llamarse datos. Como nombre, puedo trabajarlo con ese nombre. No hay problema. Es una variable, simplemente. Es una variable. Entonces, digamos que voy a definir un arreglo unidimensional que se va a llamar en este caso datos. Digo, ok, ¿sí? Quiero que se llame datos. Y este vector datos es el que me va a permitir recorrer, ¿no? Los elementos del arreglo, ¿cierto? Porque for empieza en 0, la variable i, ¿no? Y la condición es que va a dar vueltas mientras que i sea menor a datos.len, es decir, al total de elementos que tiene el vector datos. Naturalmente, necesito una variable contadora, en este caso i más más. I más más, recuerda que es lo que me permite hacer el incremento. Listo. Una vez creado el primer bucle, vamos a crear otro bucle, ¿no? Crear nuevamente estructura repetitiva. Y en esta estructura repetitiva que estamos creando por segunda vez, es básicamente para poder recorrer los elementos de la matriz datos. ¿Estamos? Entonces, aquí digo for int, por ejemplo, j, pero j inicialmente va a tomar el valor de i. O sea, aquí estaría, digamos, el cambio. El cambio está en que j va a tomar el valor de lo que previamente i ha capturado. Y la condición va a ser hasta que j sea menor a datos.len, que es para obtener el total de elementos. Y naturalmente la variable que va a realizar la contabilización pues se llama j más más. ¿Estamos? Entonces es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque de alguna manera se está trabajando con el intercambio de variables, ¿no? El intercambio de variables. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que crear una condición. Entonces digo aquí, crear condición. ¿Estamos? Vamos a crear la condición. Ya, en este caso, nosotros vamos a tener que empezar a realizar comparaciones. Vamos a tener que empezar a comparar los elementos. Digo, entonces voy a crear una condición. Esta condición que vamos a crear dice lo siguiente. If el arreglo, ¿cómo se llama? Datos. Ya, pero ¿quién va a
a manejar la posición, lo que valga el valor de la variable i del primer bucle. Y le digo, si el primer elemento del arreglo datos es mayor a la posición del mismo vector datos, pero ya no lo que maneja i, sino lo que maneja j, porque j está tomando otro valor distinto, diferente al primer elemento. Si esa condición se cumple, es decir, si es mayor, entonces, ¿qué viene acá? El intercambio. Se va a realizar el intercambio de valores. O en otras palabras, el intercambio de elementos. Va a haber un intercambio. Entonces, digo, mi variable int, ¿no? Integer se va a llamar, por ejemplo, mi variable auxiliar. Auxiliar va a tomar el valor de datos. Va a tomar el valor de datos de lo que esté trabajando la variable j, lo que haya capturado. Listo. Y luego datos va a tener como elemento la posición de j, y este a su vez va a ser igual al elemento de la variable i. Y una vez que han hecho ahí, digamos, el intercambio, quien se queda solo es datos, elemento de i. Entonces, este datos i, obviamente, debe tomar el valor de lo que capturó la variable auxiliar. Lo que haya, digamos, capturado la variable auxiliar es lo que finalmente le va a pasar como valor al otro elemento. Y hasta ahí ya tendría mi método de selección. ¿Estamos? Ya. Ahora, para ejecutar lo mismo, nos vamos a la clase que me va a permitir hacer el testeo. Y es más, aquí yo creo que lo he cambiado. Vamos a guardar todos los cambios. Ahora es burbuja con mayúscula, porque yo le cambié de nombre. Entonces, tiene que ser exactamente igual. Ya, ahora, los elementos aquí, si te das cuenta, pues, aparentemente son los mismos. Lo único que cambia es el nombre del método, ¿no? Si antes fue burbuja, pues ahora deberá de indicar el método, en este caso, de selección. El método de selección. ¿Estamos? A mí me gustaría que el usuario, más allá de saber cuáles son los números, digamos que maneje el vector, más allá de eso, yo quiero que el usuario pueda elegir el método de selección y que según el método de selección, el programa devuelva cuál es el valor como tal. ¿Qué necesitaría ahí? ¿Un escáner? ¿Sí? ¿Puede ser un escáner? A ver. Vamos a declarar. Hicimos acá declarar una variable de tipo escáner. ¿Ya? ¿Cómo declaramos una variable escáner? ¿Recuerdan? Escáner, ¿no? Sí. Lector. ¿A qué es igual? A new scanner. Ya, ¿qué más? Scanner. Escáner de... Lector. No, falta algo más. Verdad. ¿Ah? ¿Dónde está? Claro, aquí el error me sale que obviamente no existe, pues, ¿no? Tengo que importarlo, ya lo importé. Pero aquí me falta algo. System.int. ¿Sí o no?
¿Sí, verdad? Claro, pues. In es input. In es in. Ya. Entonces, entonces, mira lo que quiero que suceda. Imprime los valores, ¿no? Y aquí vamos a imprimir un texto. Imprimir texto. Que diga system.out.print.println y que le indique elija, ¿sí?, el método de ordenamiento. Elija el método de ordenamiento. Donde 1 es burbuja, ¿sí? Y donde 2 es selección. ¿Sí? Ahí está. Y aquí system.out.println indique opción numérica. O simplemente indique opción, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo leo? ¿Cómo leo? ¿Cómo leo? ¿Qué digo? Mi variable se llama lector. ¿Necesito una variable o no? Aparte. ¿Sí? Digo, declarar variable de tipo entero. In opción. Y opción, ¿a qué es igual? A lector punto qué. NextIn. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Sí, profe. ¿Qué necesito? Quiero crear una estructura, mira, selectiva de datos. Quiero un switch. ¿Cómo digo el switch? Así creo. A ver, ¿cómo era el switch? ¿Alguien recuerda switch? Switch era sin la T. Sin la T. La T al Sin la final. T. Switch. Ah, ahí. No, se pasó. Ahí, un poco más. Ahí. No, se pasó. Detrás de la C. Switch. Detrás de, antes de la C. Sí, ahí. Gracias, ingeniero, muy amable. La mente es frágil. Ya. ¿Y a quién voy a evaluar? Opción, ¿no? ¿Sí o no? Debería de evaluar aquí en opción. Ya. Pero el switch, ¿qué maneja? Maneja casos, ¿no? ¿O no?
¿Alguien recuerda la sintaxis del switch? ¿Así? Si el caso es 1, Caso 1, ejecutar algoritmo. Caso 2, caso 3, caso 4. ya. En el Y caso 1, ¿para quién debe llamar? Dice a burbuja, ¿no? bellota. A burbuja, pues. Ahí dice, mira, elija el método de ordenamiento. O sea que 1 llama a burbuja. Ahora, si el usuario elige el caso 2, ¿a quién va a llamar? Al otro método, pues. ¿Sí o no? ¿Quién es el otro método? Selección. Ah, entonces yo acá diría invocar al método selección. Y es más, burbuja en mayúscula, porque empieza con mayúscula, yo lo cambié. Entonces yo le digo, mira, si no es 1, y en este caso el case 1 no se cumple, pasa para el segundo. Llama a la clase ordena, punto, y llama, mira, a selección. Y le manda la matriz, ¿no? El arreglo, el array, que se supone es este de aquí. Entonces, según la opción, ¿no? Ahora, si no es ninguno, ¿qué viene? Default. Si no es ninguno, default o else. ¿Puedo ponerle else o no? ¿Existe el else? No, Else. profe, default. Ah, están atentos, muy bien. Ya. Por defecto, si no es lo 1 ni es lo 2, ingresó cualquier número. ¿Qué le digo? Imprimir texto. System print out. System.out. Ajá. Print Print L. Y le pongo un N. mensaje, pues, ¿no? Error. La opción de ordenamiento indicada es incorrecta, por decir. Ya está. Listo. Su /n. Y con el /n hacemos que vaya a la otra línea, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Error, la opción de ordenamiento indica es incorrecta. Ya está. Ahora, pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle. Cuando dice los elementos del vector, números ordenados, esto se debería mostrar ¿cuándo? Cuando hay elegido, ¿no? El caso 1 o hay elegido ¿qué cosa? El caso 2, ¿sí o no? Si falló, no muestra nada. ¿O estoy mal? ¿Sí o no? Según la lógica. Si elige la opción 3, ¿debería salir elementos ordenados? No debería, ¿no? No debería. Entonces, mira. Ya, mira lo que vas a hacer. Vas a crear acá un método. Aquí mismo. Un método público. Atentos. Crear el método público estático. O el método estático público. Vamos a ver cómo le he puesto aquí. Estático público. Ahí está. De nombre, por decir, listar. Ahí está. Listar números. Ya está.
public static void listar números. Y este es un método simple. ¿Y este método qué va a contener? Esto. El bucle con el texto. Entonces, lo corto, atentos, y lo pongo aquí. Ahí está. Solo que está llamando a números. ¿Y quién es números? Se supone que números es un arreglo, ¿o no? Y aquí él no lo reconoce porque dice, oye, esto no lo encuentro. ¿Dónde está? Yo podría hacer que la asignación de este elemento, saber, lo podría declarar acá. A ver. Lo puedo declarar acá o lo puedo declarar dentro del método para así evitar, digamos, confusión, ¿no? A ver. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Como public integer. Convertir un for loop. No, es que no quiero que lo convierta como loop. Ya, entonces, mira lo que vamos a hacer. Este es un arreglo, pero como yo estoy creando un método, este método necesariamente tiene que tener una variable que haga referencia a un arreglo para que no tenga problemas. Por decir, vector, se me ocurre. Entonces acá reemplazo por mi variable vector y listo. Soluciona el problema. Solucionado el problema. Ahora, este método listar números, ¿dónde tendría yo que llamarlo? Porque este es un método nuevo que yo estoy creando, ¿sí? ¿Dónde lo tendría que llamar? En el switch. En el which. ¿Sí, no? Acá. Según la opción. Entonces aquí, mira, debajo de invocar al método burbuja, diría listar números y le mando el valor del vector. Y listo. Acá también igual. Listar números. Mando el nombre del vector. Y listo. Entonces, aquí, si queremos, pones como comentario, digo, invocar al método listar números. Ya está. Entonces, ya no se imprimiría al final, pues, sino ni bien elija la opción de búsqueda, si elige 1 o elige 2, pues en todo caso, que muestre el texto, pero me gustaría que cuando imprima, ¿no? Acá, donde dice elementos del vector, ¿no? Me gustaría que salga el título de cuál es el método de ordenación que está utilizando. Sería interesante que eso se muestre. Podría ser, mira, que aquí, luego de indicar el vector, mandemos un string que diga método, una variable llamada método de ordenación.
Entonces, aquí le digo imprimir textos. System.out.println. Y aquí que diga así. Método de ordenamiento, porque es un método de ordenamiento, más el valor de la variable método de ordenación. O simplemente método. Al final es una variable. Listo. Solucionado. Ya está. Ahora, cuando yo invoque en el switch, según sea ¿no? la opción, yo le voy a mandar un texto. Burbuja. Y aquí le pongo selección. Entonces, cuando yo ejecute mi programa, atentos, ahí está, ¿no? Dice elementos del vector. Están los elementos. Elija el método de ordenamiento. Yo sí quiero acá le puedo dar una separación, ¿no? De repente, profesor, que sea una separación, ¿no? Antes de que diga elija. Ya, un slash, no problem. Ahí está. Indique la opción 2. 2 significa selección. Y ahí está. Dice método de ordenamiento, selección. Por ejemplo, acá me gustaría que salga separado de aquí junto. Y me está mostrando los elementos ordenados, pero con el método de selección. Ahora, acá hay un detalle. Luego dice, error, la opción de ordenamiento indicada es incorrecta. ¿Por qué? Porque le he puesto un default. Tengo que corregir. Ya, vamos a corregir entonces ese detalle, ¿ya? Entonces, antes del título, acá, mira, aquí, en el método que hemos creado, método de ordenamiento, aquí tiene que ir un salto. Entonces, cuando yo ejecuto, digo 1. Ahí está. Método de ordenamiento burbuja. Aquí ya no debería salir un slash. O sea que este de aquí ya no va. Nuevamente. Estoy quitando, mire, el slash en listar números, ¿no? El slash n. Ahí está. Indique opción 2. Ahí está. Método de ordenamiento, selección. Elementos del vector números ordenados. Ahí están los elementos ordenados. Pero me está saliendo esto. ¿Esto por qué? Por el default. Por el default. Entonces, aquí, este texto no debería ser como un default, sino como que, como un case else o como un else. Cuando no se cumple un caso, ¿alguien recuerda? Sintaxis. Cuando es un caso que no se cumple, ideas. A ver, ¿alguien recuerda? Default, profe. No, default es cuando le asignas un valor por defecto. Yo no quiero que tenga un valor por defecto. Entonces un break, profe, un break. ¿Un qué? Un break. A ver, no le escucho al otro compañero. Un freno. Claro, pero ¿cómo frenas la sintaxis del switch? A ver si recuerdo. Después de cada caso, profe. Después de cada caso, exacto. El break no es al final, sino sería al término de cada caso. Muy bien. Entonces, aquí sería break para que salte, para que ya no siga avanzando. ¿No es cierto? Ahí está. Muy bien. Ahora sí se supone que tu default ya, pues ahora sí va a respetar el default. Ahora, en el último, ¿valdría la pena poner un break en el default al final o ya no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a probarlo ya. ¿Qué significa break? Salto, ¿no? Freno. Salto o fin, ¿no?
Fin del proceso. Algunos lo interpretan como detener, parar, pero en realidad el break es una pausa. Pausar es finalizar, ¿no? Fin del proceso. O sea, vamos a interpretarlo de esa manera. El continuo es para continuar. Ya está. Listo. Entonces, ahora sí. A ver, ejecutamos. Me dice, ingrese una opción. La opción 8. Ahí está, error. La opción de ordenamiento indicada es incorrecta. ¿Por qué? Porque solamente me ha dado dos opciones, 1 y 2. ¿Estamos? Digo, clear hecho run file. Elija la opción 1. Ahí está. Método de ordenamiento burbuja. Y me da los elementos ordenados. Vuelvo a ejecutar. Digo aquí. Indique el método 2. Dice, el método de ordenamiento usado es el método de selección. Y me muestra los elementos ordenados. Y todo está en función a un switch. Esto en el lenguaje Visual Basic, por ejemplo, se llama select case. Aquí en Java no se llama select case, sino se llama switch. Y de esa manera, pues también se puede ir trabajando, ¿no? Entonces, mira, puedes tener tú una clase así como yo, la clase ordena, que tiene dos métodos. El método burbuja, por un lado, y el método selección, por otro lado, que se va a llamar según lo que el usuario indique, bajo qué método quiere ordenar los datos. Y ahí tienes una alternativa. ¿Estamos? ¿Qué más? Ya. Muy bien, seguimos. También existe, dice, el ordenamiento por inserción, ¿no? Es otra forma. A ver, para poder trabajar una lista ordenada, en este caso por inserción, tenemos que trabajar, dice, un array, un arreglo unidimensional. Y ese arreglo unidimensional nos va a permitir justamente ordenar los elementos. Ya. En este caso han creado un método llamado inserción. Vamos a analizar el código. Mira que aquí está diferente, está un poquito más interesante. Vamos a aumentar esto un poquito para poder visualizar el código bien. Mira, acá por ejemplo están usando un for con un while. O sea, profesor, ¿se puede combinar un for con un while? Sí, aparentemente los bucles también se pueden combinar, ¿no? Entre sí. Acá, por ejemplo, dentro del método de inserción, que también va a obtener un vector, ¿no? Como parámetro, va a recibir un vector. El primer elemento, en este caso, no empieza en 0, empieza en 1. Y va a ir hasta el total de elementos de ese vector. Obviamente con su variable, ¿no? Contadora, para que vaya contabilizando de uno en uno los datos. Ahora, tienen acá una variable auxiliar entero, que esta variable auxiliar va a tomar el valor del primer elemento, no del primero, sino en realidad del segundo elemento, porque el índice 1 no es el primero, es la posición 2. El primer elemento, el índice tendría que ser 0. Acuérdate que en un vector la numeración no arranca en 1, arranca en 0. Y aquí le están diciendo que no vaya desde 0, sino desde 1, lo que significa que va desde el segundo elemento y no desde el primero. Entonces, ese valor lo toma la variable auxiliar y luego están declarando otra variable donde dice que j va a ser igual a i menos 1. O sea, ¿cuánto vale i1? Menos 1, 0. O sea que j tomaría recién el primer elemento que es 0. Y en el while le dice, ¿no? Mientras que j sea mayor o igual a 0. Claro, ahorita ya j vale 0. No, 0, eres igual a 0, sí. Y además, donde el valor de j, que en la primera vuelta vale 0, sea mayor el elemento a lo que ha capturado la variable auxiliar. Claro, porque justamente aquí está tomando el valor de 1. Es como que compara el índice 0 con 1. En la siguiente vuelta sería 1 con 2. En el siguiente, 2 con 3. En el siguiente, 4 con 5.
es como una escalera, va interactuando el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y así sucesivamente va dando vueltas. En ese proceso de dar vueltas, de dar varias, digamos, interacciones, por así decirlo, dentro de la estructura, digamos, repetitiva, que es lo que están creando, pues ellos aquí indican lo siguiente, que el arreglo data, ¿no?, que maneja el valor 0 inicialmente más 1 sería la posición 1. Entonces, la posición 1 del vector va a tomar o va a ser igual a lo que vale C, J, que inicialmente era 0. O sea, es posición 1, elemento 0. Y aquí el contador va en negativo, ¿no? Como que va disminuyendo. J menos menos. Una lógica totalmente diferente, ¿no? Distinta. Y por otro lado, después del while, hacen referencia al vector data, donde hace referencia a j más 1, y este a su vez tomaría el valor de la variable auxiliar que inicialmente tomó el valor de la posición de la variable y. Entonces, mira toda esa lógica, ¿no?, que han usado, y que al parecer así trabajaría este método de inserción, ¿no? Totalmente diferente al método de la burbuja o al método de la selección. Por ejemplo, el método de selección, si yo lo veo y lo comparo, mira, con el de la burbuja, todavía me parece muy parecido, solo que aquí toma una segunda variable, el valor de i, es el único cambio que hace, ¿no? Y después el intercambio sigue siendo casi similar al método de la burbuja, ¿no? El método de la burbuja intercambia las posiciones jugando con una variable j y una variable auxiliar, una variable temporal, ¿no? Entonces, son, digamos, los métodos de ordenamiento que existen y que en algún momento quizás podamos utilizarlo, podamos necesitarlo. Vamos a probar entonces este tercer método, llamado el método de inserción. Entonces decimos acá lo siguiente: crear el método estático público en este caso inserción. Digo public static void inserción. Y naturalmente va a necesitar de un vector, y ese vector le voy a poner datos. Ahí está. Y este método va a tener una estructura repetida. Les digo crear estructura repetitiva. ¿Para qué? Para recorrer desde, en este caso, el elemento 1, porque no arranca en 0, arranca en 1. Entonces digo, desde el elemento 1. ¿Hasta dónde? Hasta el total de elementos. Hasta el total de elementos. Digo for, en este caso mi variable i, que va a tomar el valor de 1 hasta que i sea menor a datos.length. Recordemos que el método length permite obtener el total de elementos. Y naturalmente, pues, el incremento, ¿no? El incremento del contador. Listo. Luego, vamos a declarar una variable auxiliar. Vamos a declarar variable auxiliar. Y esta variable auxiliar se va a llamar auxiliar. Auxiliar va a tomar el valor del vector datos según la posición de la variable i. Y ese valor se le entrega a la variable auxiliar. Adicionalmente, otra variable llamado j, que va a tomar el valor de i. Y este va a ser
menos 1. De esa manera. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy declarando. Digo, declarar y asignar valor. Eso es lo que estamos haciendo. Declarando y asignando valor. De i menos 1 a la variable j. Listo. Ahora aquí se va a crear otra estructura repetitiva. Repetitiva. Y acá decimos while, que significa mientras que j sea mayor o igual a 0, dice. Y además que datos, según lo que valga j, sea mayor al valor de la variable auxiliar. Si es mayor a 0 y además es mayor, entonces procederá a hacer el intercambio. Aquí se hace ya el intercambio o la inserción, por así decirlo, ¿no? Acá hacemos ya la inserción de los datos. Decimos datos según el valor de j más 1 va a ser igual a lo que manejaba datos la variable j, ¿no? Están insertando un dato sobre la posición de lo que maneja j más 1. Y luego viene j menos menos, que es básicamente para, digamos, disminuir el valor de j. Y luego asignamos el valor de la variable auxiliar al vector. Pero este vector en función a lo que vale j más 1, según la posición. Entonces acá yo digo datos j más 1 va a ser igual a la variable auxiliar. Y listo. Fin del método. Ahora, ese método de inserción se tendría que llamar en la clase textOrdenar. Y aquí, en el texto de las opciones, indicaría que si ingresa 3, hace referencia al método de inserción, ¿no? Como ya está, digamos, programado, simplemente en el switch evaluaría el caso 3. En el caso que sea 3, entonces llama a ordena punto selección lo que contiene números y luego se llama a listar números según lo que contenga números y pasamos el valor de inserción, ¿no? Que es finalmente el texto que quiero que acompañe al momento de imprimir, ¿no? Invocar al método selección. No, aquí no sería selección, sino sería, no es selección, sino es inserción, ¿ya? No se equivoque, inserción. Ahora sí. Y fin del proceso. Ya. Listo. Entonces, ejecutamos y me indique un número, 3. Entonces, en el método 3 hace referencia al método de inserción porque efectivamente está llamando en el caso 3 al método de inserción
igual los números se están mostrando ordenados, ¿no? Previamente la lista desordenada y luego ordenada. Entonces tenemos un programa que de alguna manera permite ejecutar cualquiera de los tres métodos de ordenación, ¿no? Burbuja, selección o inserción. Entonces, digamos, el foro que se ha dejado para esta semana de clases dice, se tiene la siguiente lista, ¿no? 100, 50, 1, 45, 150, 1078, 0, 9 y 250. Dice, imprimir la lista de números, prácticamente ya lo hicimos, mediante un método, no dice cuál, dice un método, tú elige de los tres el que más te parezca más sencillo, ordene los valores de menor a mayor, y luego dice, imprima la lista de números ordenados. En realidad ya lo tenemos, lo único que tú podrías hacer aquí es trasladar los valores. Dirías 100, 50, 1, 45, 150, 1000, 78, 0, 9 y 250, ¿no? ¿Estamos? ¿Son esos los valores? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, básicamente reemplazaríamos, ¿no? 100, 50, 1, 45, 150, 1000, 78, 0, 9 y 250. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, son 10 números. Y, a ver, ejecutamos, vamos a ejecutar, y ahí está, pues, ¿no? 100, 50, 1, 45, 150, 1000, 78, 0, 9 y 250. A ver, método de la burbuja. Ahí está. 0, ¿sí? Vamos acá, verificamos, 0. Luego sigue el 1, perfecto. El 9 es correcto. 45 es correcto. 50 es correcto. 78 es correcto. 100 es correcto. 150 también es correcto. 250 y por último 1000. Entonces, ya tenemos parte de la solución frente a lo que nos han solicitado para el foro de esta semana de clases. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, yo aquí he integrado tres métodos, ¿no? A través de esto, del switch. Para el foro, para el caso del foro, no es necesario que lo hagas de esta manera. Simplemente llamas, si es que vas a optar por burbuja, simplemente llamas a burbuja, quitas el switch y quitas incluso hasta el escáner. No habría necesidad, ¿no? Sino que ya yo lo he hecho aquí un poquito para interactuar con los medios. Básicamente, ese ha sido el propósito, ¿no? Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Sí, es un poco bastante. Ya, ok, qué bueno. Entonces, practiquen, por favor, traten de resolver este ejercicio. Lo hemos integrado. Mira cómo tú puedes trabajar entonces en una clase varios métodos y puedes tener varios métodos, burbuja, selección, inserción. Y esta podría ser una clase, ¿qué te digo?, universal. Cuando algún momento tú tengas que ordenar elementos en un formulario, pues simplemente llamas a la clase, porque ya lo tienes programado. Y simplemente lo copias, lo pegas, lo interactúas con tu formulario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes todo centralizado. Hasta el momento hemos creado tres métodos, ¿no? Que son los métodos que hemos tomado como referencia de la parte teórica de nuestro curso, ¿sí? Hay otro método que se llama el método, por ejemplo, por montículos, ¿no? El método por montículos llamado Keep Short. Dice, es un algoritmo de ordenamiento no recursivo, no estable, consiste en almacenar todos los elementos del vector a ordenar en un montículo, es decir, en un heap, y luego extrae el nodo que queda como un nodo raíz del montículo, a lo cual se le llama cima, ¿no? Un montículo es como un cerrito, para que se entienda.
Y de la cima, ¿no? De forma sucesiva se van a hacer interacciones, obteniendo, dice, el conjunto ordenado. Basa su funcionamiento en una propiedad de los montículos, por la cual, dice, la cima contiene siempre el menor elemento, ¿no? O en este caso, el mayor, según cómo lo hayan definido en ese montículo de números, ¿no? De todos los que están almacenados en él. También se trabaja bajo un arreglo unidimensional, ¿no? Y aquí está. Aquí, por ejemplo, han creado el método, se llama heap short o montículo, y aquí a su vez está trabajando con, en este caso, una función, porque esto es una función. Hay un return, acuérdate que el return es función. Y esta función debe devolver un entero. Y aquí están llamando a un arreglo llamado montículo, en el cual va a recibir previamente el vector, ¿no? Con la cantidad de elementos. Y hay un for que va a empezar pues a comparar, ¿no? A hacer una serie de comparaciones, ¿no? Dos condiciones para evaluar si es que el elemento padre, por así decirlo, de i, es diferente de -1. Hay otra variable entero, ¿no? Que hace referencia al arreglo, pero haciendo mención a dicha variable, ¿no? La variable padre, entre paréntesis, i. Y aquí empieza a hacer, digamos, el ordenamiento, ¿no? Es una función, porque veo que tiene un return data. Y también este padre viene a ser una función que está en líneas más abajo, al igual que una función llamado eliminar raíz. Este es un poquito más complejo, este método. Ya, a ver, se los dejo por ahí para que lo practiquen, o hacen igual, muy similar. Y el otro método que también existe es el método Quicksort, o el ordenamiento rápido, ¿no? Este ordenamiento, dice, es más eficiente aparentemente que todos los demás porque se basa en la técnica divide y vencerás y permite en promedio ordenar un número determinado de elementos, claro está, y para esto sigue la siguiente lógica. Primero elige, dice, un elemento de la lista, de los elementos que va a ordenar, luego llama a un pivot, es un elemento, un pivot viene a ser un elemento del arreglo, y luego empieza a resituar los elementos, ¿no? Empieza a resituar los elementos de la lista a cada lado del pivot, de manera que a un lado queden todos los que son menores que él y al otro lado pues, los que son mayores. Los elementos iguales al pivot pueden ser colocados tanto a su derecha como a su izquierda, dependiendo, dice, de la implementación que se quiera hacer, ¿no? En ese momento, el pivot ocupa exactamente el lugar que corresponde en la lista ordenada. La lista queda separada en dos sublistas. Una está formada por los elementos de izquierda del pivot y la otra por los elementos de la derecha. Este proceso se repite de forma recursiva mientras que contenga más elementos. Una vez terminado todos los procesos, los elementos quedan ordenados. Ahí también te estoy dando el método Quicksort, ¿no? Que me parece es un poquito más sencillo comparado al de montículos. El montículo me parece un poquito más complejo, pero ahí tienen el ejemplo y lo pueden ustedes también, digamos, probar, ¿no? De la misma manera, ¿no? Te pide un vector, te pide el primer elemento y el último elemento. Y de acuerdo a eso, él empieza a trabajar el proceso de ordenamiento. Bien, jóvenes, hemos llegado entonces así a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, sino ya para ir dando por finalizada nuestra transmisión del día de hoy. ¿Cuestiones? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, entonces recordarles, la próxima semana tenemos clases presenciales. Por favor, lleguen temprano. Nos vemos allá a la 1:50. Traten de llegar temprano. Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte y conmigo será hasta la próxima semana en la clase presencial, Dios mediante, en el IESP.
Nos vemos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima. Chau, Bueno, chau. profe. Nos vemos. Hasta luego.